Qué gusto. Muy bien. Bien, jóvenes, vamos a empezar la clase de hoy día. Tuvimos un seminario donde vimos parte de los epitelios, vamos a continuar, ¿ya? A ver, un repasito previamente, ¿ya? A ver, hay una ciencia llamada histología, es la ciencia de los tejidos. Estudia su estructura, sus funciones, ¿no? Ahora, los tejidos se originan en el embrión. Provienen de las capas u hojas embrionarias, que son 3 en el humano: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Del ectodermo, ¿qué tejidos salen? El tejido epitelial en medio de la nervioso. Del mesodermo sale el tejido muscular y el conjuntivo y algunos epitelios. Y del endodermo salen epitelios, que son glándulas también, y epitelios internos, ¿no? O sea, del ectodermo sale el tejido epitelial y tejido nervioso. Del mesodermo sale el muscular, el conjuntivo y epitelios. Y del endodermo salen epitelios internos, ¿sí? A ver, ya. ¿De qué está compuesto todo tejido humano? Dos componentes, células y la sustancia extracelular, que en algunos tejidos se llama matriz, se llama sustancia que está fuera de las células. Esa sustancia celular es una mezcla de moléculas. Encontramos agüita, proteínas, glucoproteínas, hasta fibras, ¿no? Y en algunos hasta minerales. ¿Por qué es importante la sustancia extracelular? Al tejido le da muchas características y propiedades. Le da la flexibilidad, la resistencia, la dureza, la fluidez, ¿no? Muy bien. En los tejidos, el humano presenta 4 grupos de tejidos: los epitelios, los conjuntivos, el muscular y el nervioso. De estos 4 tejidos, ¿cuál es el que tiene la mayor variedad de tipos de tejidos? El conectivo. El conectivo, correcto, muy bien. De estos 4 tejidos, ¿cuáles conservan la capacidad de mitosis? Las epiteliales. Y los y conjuntivos. ¿Qué tejidos, sus células están en G0, quiescentes? Las nerviosas. Y nerviosos, correcto, muy bien. Ahora, los tejidos epiteliales son tejidos de cubierta, generalmente, ¿no? Epienzima, cubren, segregan moléculas, son tejidos muy abundantes en el humano, son como telitas que cubren, ¿sí? De ahí salió su nombre, epienzima, ¿no? Como membranitas que cubren todas las superficies, tanto externas como internas, cubren órganos, cubren cavidades, conductos, vísceras, todo hay que cubrirlo por esas telitas, ¿no? A ver, ¿qué funciones cumplen los epitelios? Ya, mejor con la lámina, ¿ya? La primera función de los epitelios es de protección. Ahí tiene la epidermis. Nos protege de la pérdida de líquidos, del contacto físico, de la abrasión, roce, sustancias químicas. El epitelio del intestino delgado, ¿qué función cumple? Sus células son de Absorción. Permiten el paso de moléculas simples del espacio intestinal a la sangre. También cumplen función de difusión, permiten el paso de gases de lugares de alta concentración a baja concentración. Esto lo hace el epitelio que cubre los alvéolos pulmonares. Epitelio de filtración, de los túbulos de la nefrona. El epitelio que forma los capilares, permite el intercambio entre la sangre y los tejidos. Los epitelios también cumplen función de secreción. Sus células fabrican productos y los botan. Forman todas las glándulas. ¿Qué función cumple el epitelio interno de la trompa de Falopio? Transporte. ¿Qué transporte? El ovocito 2. ovocito secundario, y también al embrión. Lo transporta hacia el útero. Para su implantación. El epitelio que cubre los conductos de la glándula mamaria presenta células epiteliales con actividad contráctil. Se llaman las células mioepiteliales.
Miepiteliales. que se contraen para la eyección de la leche, estimuladas por la hormona llamada oxitocina, ¿no? Muy bien. Características de los epitelios. ¿De dónde provienen sus células? De las tres capas Embrionarias. Embrionarias. embrionarias, tanto ectodermo, mesodermo y endodermo. Sus células, ¿por qué toman formas planas, cúbicas o cilíndricas? Para poder, Variedad de funciones. para cumplir su función, que es cubrir sobre todo, tapar, ¿no? Este es un tejido de abundantes células y poca sustancia extracelular, es decir, las células están pegaditas. Entre una célula y célula hay una capa gelatinosa de glúcidos, la capa de Cálix. ¿Qué función cumpliría? Que las células se puedan adherir, pegar, correcto. Es un tejido que no tiene vasos sanguíneos o irrigación sanguínea propia, es avascular. Por lo tanto, ¿cómo se nutren las células de los epitelios? Obtienen nutrientes por difusión del tejido que esté abajo, que es el tejido El conectivo. conectivo, correcto. Debajo de los epitelios hay una membrana llamada basal, pertenece al tejido conectivo. En esa membrana es la base de los epitelios. Ahí encontramos un polisacario que es el ácido Ácido hialurónico. hialurónico y encontramos proteínas fibrosas como el colágeno, la Elastina. elastina, que sirven de sustento de base, ¿no? Las células de los epitelios están fuertemente unidas, difícilmente se pueden separar, porque cuando entran en contacto dos membranas hay muchas uniones. Hay desmosomas, interdigitaciones que impiden que las células se separen, mucha unión entre las células. ¿Qué es la polaridad? En la superficie que da un espacio, las células de los epitelios pueden modificarse, desarrollando microvellosidades Microvellosidades. para absorber, o desarrollan pestañitas llamados cilios que vibran para empujar productos, para filtrar, ¿no? Es un tejido de alta capacidad de regeneración celular porque sus células conservan la capacidad de realizar mitosis. A ver, ¿cuál es el epitelio que más rápido se regenera? El epitelial. El epitelial. Ya, pero de los epitelios, ¿cuál es el que más se regenera? Más El rápido. el del estómago. El, el del intestino del tubo digestivo, ese epitelio dura pocos días. Las células funciones se desprenden y aparecen nuevas células. Por ejemplo, la epidermis demora más tiempo, más de 3 a 4 semanas, para regenerar toda la epidermis. ¿Sí? La epidermis, por ejemplo, la epidermis demora 3, 4 semanas para que vuelva a regenerarse esas capas. Demora casi un mes. O sea, somos como lagartos. Cada mes cambiamos de piel. epidermis. No de piel, de epidermis, ¿no? Muy bien. Ahora, ya hemos visto estas características generales, muchas células pegaditas, esa vascular, debajo está la membrana basal, mucha capacidad de regeneración, muchas funciones, ¿no? A ver ya, ¿cómo se clasifican los epitelios? Según su función hay 3 tipos. Los que protegen. De No, revestimiento. no, por la función. De Revestimiento. los neuroepitelios. Los que botan productos, los Glandulares. Glandulares. y los que forman los sentidos, los neuroepitelios, los que reciben estímulos. Ahora, lo que dice su compañera, por la cantidad de capas son de una capa, monoestratificados de varias capas, Polistratificados. y los que tienen una capa pero parecen de varias. Pseudoestratificados. Ahora, la forma de las células pueden ser planas, cúbicas o cilíndricas, ¿sí? Me congelo, a ver ya, punto. A ver, sigamos. Cuando un epitelio es simple y plano, monoestratificado, solo va a ir una capita de células, como una telita de una capita de células. Este epitelio, por ser una capa de células, es muy delicado y siempre debe cubrir partes internas, o sea, órganos internos o conductos internos que no podemos tocar, ¿no? ¿Por qué los epitelios de una capa siempre son internos? Repito, ¿por qué los epitelios de una capa o monoestratificados siempre van por dentro? Por su alta delicados. No podríamos rozarlos porque se romperían.
Siempre van Falta internamente. Bastante delicaditos, una capita que se rompería. Por lo tanto, estos son de 3 tipos. ¿Cómo se llama este? Es simple o monoestratificado de células planas, o aplanado, o pavimentoso. Este es muy abundante. ¿Dónde tiene un epitelio simple y a la vez plano? Abundante. El endotelio. ¿Qué es el endotelio? Vasos sanguíneos. El epitelio que cubre los vasos sanguíneo. sanguíneos. Es lo que hace contacto con la sangre. También se llama epitelio pavimentoso. Parece un piso suavecito, ¿no? Los mesotelios que cubren vísceras u órganos. Ahí está la pleura que cubre el Pulmón. El pulmón. Pulmón. el pericardio que cubre el corazón y el peritoneo que cubre el El intestino, órganos internos. correcto, el intestino es la telita que cubre toda la bolsa intestinal. Jóvenes, bueno, de repente por contarles algo real, un pariente, bueno, muy cercano, el día sábado sufrió una diverticulosis. Saben que esa es una enfermedad en la cual en el intestino grueso se empiezan a formar dilataciones y llegó al hospital, lo llevábamos pues con dolor del estómago, le dolía muy fuertemente, ¿no? Entonces el médico detectó una diverticulosis y se había roto el intestino grueso, o sea, ya había una pequeña perforación. Entonces el médico dijo, hay que tratarlo inmediatamente porque puede hacer una peritonitis. ¿Por qué? Díganme. Al romperse el intestino va a soltar, digamos, las heces y van a invadir la bolsa intestinal y ahí se llenará de bacterias. Toda esa bolsa. ¿Y qué infección se llama la ¿No? peritonitis? Que justo hoy día lo van a operar, bueno, ya voy a ver ahorita. Ya bueno, eso es el peritoneo, ¿no? También forma el epitelio que cubre los alvéolos pulmonares para la difusión de gases. Y en las nefronas forma la cápsula de Bowman. la hoja parie. La hoja parie. Parietal. Entonces, el endotelio es la telita que cubre por dentro los vasos sanguíneos. Pregunta, ¿qué estructuras solo están hechas de endotelio? Los capilares. Los capilares. Los Capilares. Y ahí, por ser una telita de una capita de células planitas, permite el intercambio de moléculas entre la sangre y los tejidos, ¿no? Ahora, también se encuentra en la cápsula de Bowman, en la hoja que da para afuera, la hoja Parietal. parietal. Muy bien, jóvenes, la hoja de parietal. Ahora, tenemos el epitelio simple cúbico, es una capita de células cúbicas que van debajo de una membrana basal. A ver, ¿con quién hace contacto siempre un epitelio? Esas telitas, hacia abajo está su membrana basal. Y en el otro lado tienen contacto, puede ser con un espacio. Según cómo van las células en la superficie, este va a ser de 2 tipos. Si las células terminan sin ninguna alteración, se llamaría simple cúbico no modificado. Ese cubre la glándula tiroides, inclusive está en los folículos tiroideos, se encuentra cubriendo el ovario y el epitelio pigmentado de la retina. Hay otro que en las células que dan a una superficie, las células desarrollan microvellosidades. La membrana se ondula y forma microvellosidades parecidas al borde de o ribete de un cepillo. Empinarse. Ese cumple la función de reabsorción de moléculas pequeñas y lo tenemos en los túbulos contenidos Proximales. Ya, regresando a la lámina anterior, miren. Esta es la cápsula de Bowman. ¿Qué ocurre en esta zona? Al llegar sangre ocurre el filtrado Glomerular. Por esta capa visceral pasan moléculas a un espacio que es el espacio de la cápsula de Bowman. Ese líquido va a fluir por acá y va a entrar a los túbulos contenidos proximales. Como ven acá, las células planas se transforman a cúbicas. Y como ven acá que se ve poquito, las células desarrollan microvellosidades. Y esas microvellosidades permiten que si por acá pasaron moléculas que no debemos expulsar como glucosa o aminoácidos, tienen que ser Absorbidas. regresarse a la sangre para que
cuando la futura orina sigue en estos conductos ya no tenga esas moléculas, solo desechos, ¿no? A ver, una pregunta. ¿Qué pasa si no se reabsorbe toda la glucosa? Sigue la glucosa su ruta y sale con el pichi. ¿Qué se llama eso? La Glucuria. Glucosuria. glucosuria, que la presentan generalmente los diabéticos. ¿Por qué los diabéticos tienen glucosuria? Como hay tanta glucosa en sangre, toda no se puede reabsorber, Reabsorber. sale con la sangre. A ver, otra pregunta. ¿Qué pasa si nos pregunta, ¿las proteínas pasan o no pasan al filtrado? No deben pasar porque son moléculas de alto, Nivel. son muy grandes de algo. Si pasan proteína, se llama ya la proteinuria. En la orina salen proteínas y el médico dice, pucha, hemos encontrado proteínas en la orina, peligro, están funcionando mal las nefronas. De repente el paciente tiene una glomerulonefritis. Esto está mal y está dejando escapar proteínas. Por eso los médicos siempre cuando hay problemas urinarios piden una muestra de orina. Y ahí ven qué moléculas hay. Si encuentran proteínas que se llama proteinuria, pucha, dicen, están mal sus nefro... Nefronas. No están filtrando bien, están dejando escapar las proteínas y es un problema ya que indica que las nefronas están pésimas, puede indicar ya un paso a una insuficiencia renal, ¿no? Muy bien, vamos a ver el último epitelio. Ahora, el epitelio cilíndrico, simple cilíndrico, este tiene, o prismático, tiene células altitas, ¿no? Este también es de dos tipos, el no modificado. No modificado. ¿Dónde se encuentra? Cubre el estómago, el intestino grueso, colon. Y el modificado es de dos tipos, el que tiene microvellosis Microvellosidades. tipo una chapa estriada que cubre el intestino delgado y permite la absorción. Y el modificado con cilios que tiene como pestañitas que empujan el ovocito, lo tiene la trompa de... Trompa de falopio. A ver, pregunta, ¿qué eran las... Yo les enseñé si estuvieran en el seminario. ¿Qué son las microvellosidades? Deformaciones de la célula. Ya, cerca, muy bien. Ya miren, si ven, son ondulaciones de la membrana, como evaginaciones. Evaginaciones son como deditos ondulados que salen hacia afuera. No son, les conté que el nombre está mal puesto, pero seguiremos con ese nombre. No son, por ejemplo, la palabra microvellosidad significa vellos microscópicos, como vellitos muy delgaditos, no son vellos. En realidad son ondulaciones de la membrana que salen hacia afuera como deditos. Eso sea o microvilli. El objetivo de estas ondulaciones es aumentar la superficie para mejorar la capacidad de absorción, en el intestino delgado, ¿no? Entonces, en realidad las microvellosidades no son vellos. ¿Qué serían? Evaginaciones u ondulaciones de la La membrana. como dedos que salen para afuera para atrapar la comida, los alimentos que se han digerido, ¿no? Ahora, este epitelio es muy importante en la absorción de nutrientes. Ahora, hay un epitelio cilíndrico que sí desarrolla esos vellitos microscópicos, cuyo nombre es epitelio cilíndrico ciliar. Los cilios sí son como cejitas, pestañitas que están vibrando. Y eso lo tiene la trompa de Falopio. para empujar el ovocito. Muy bien, 20, 21. A ver ya, ¿qué son epitelios estratificados o poliestratificados? Aquellos que tienen Las capitas. varias capas de células superpuestas, ¿no? Claro. Este epitelio, al llevar varias capas de células yuxtapuestas, superpuestas, una capa sobre otra, tiene mucha resistencia a la fricción, roce, paso de sustancias, ¿no? Y el nombre se va a poner según la última capa. Puede ser plano, cúbico o Cilíndrico. Cilíndrico. A ver, ya. Pregunta. ¿Por qué este se llama epitelio poliestratificado plano? Son varias. Capa es plana. Varias capas. capas. No, pero no todas son planas. Las primeras no son planas. La última se va aplanando. Últimas capas son planas o aplanaditas.
Este epitelio, de varias capitas de células superpuestas, se va a clasificar en dos tipos. Si las células no tienen queratina y se cubren de una mucosidad en su superficie, se llama estratificado, plano, no queratinizado o Mucoso. Coso. Encima hay como una baba hecha de una mezcla de glucoproteínas. Ahí está una glucoproteína que forma una mezcla gelatinosa. La Mucina. Mucinas. mucina. Sí, no. Mucina, son glucoproteínas. Este reviste la cavidad oral o bucal, la primera parte del esófago y faringe, sobre todo la parte digestiva. Y en la mujer reviste internamente la vagina. No. A ver, ¿por qué la vagina debe estar? La vagina es un conducto, vagina, orificio. La vagina es importante por sus funciones, por ahí pasa la sangre en la menstruación. La vagina también es el órgano receptor del pene en el acto sexual. Y por la vagina también va a salir el bebito en el parto. Entonces, este epitelio de una capa, al no llevar queratina tiene cierta elasticidad. Y la mucosidad impide la fricción o roce que ocurrirá en el acto sexual o el parto, ¿no? Es muy importante en la mujer este tipo de epitelio que permite el funcionamiento de su vagina, ¿no? Ahora, el epitelio más famoso es el estratificado queratinizado. Queratinizado. Es el que forma la última capa de la piel llamada la Epidermis. epidermis, correcto. A ver, que nos quedamos por ahí. ¿Se acuerdan que dijimos que la piel es un órgano porque está hecho de varios tejidos? La piel lleva tejido epitelial, lleva tejido Conectivo. conectivo, que es parte de la dermis, conjuntivo laxo, denso. Lleva tejido adiposo, por ahí debajo circulan vasos Vasos sanguíneos. sanguíneos. La piel es un órgano muy importante, muy grande. La piel sirve de comunicación con el exterior, es de protección, la primera defensa o barrera, ¿no? La piel es impermeable al agua, impide la deshidratación. Pero cuando uno suda, ¿por dónde sale el líquido? Por las glándulas Sudoríparas. sudoríparas que están repartidas en algunas zonas más, en otras menos, ¿no? Ahora, en el caso de la piel, una de las funciones que les conté era que en la piel es importante para la síntesis de la vitamina Sí. D. D. A ver, la vitamina D es una vitamina Liposoluble. Liposoluble. liposoluble, que se origina de una grasa que es el Colesterol. Colesterol. Ya, miren, vamos a ver, si ustedes comen colesterol, que es una grasa que viene en productos animales, quien transporta el colesterol es la sangre, en forma de lipoproteínas. Por acá circula el colesterol. Entonces, cuando llegan rayos UV, basta unas fracciones de segundo, los rayos ultravioletas atraviesan estas capas y rompen un enlace del colesterol y se convierte en una vitamina llamada la D3, que es el colecalciferol, o D3. Esta vitamina circula y en el hígado se activa, y en el riñón y el hígado, y se convierte en el calcitriol, o vitamina D activa. Una vez que ya hay esta vitamina, permite que el calcio se fije en los huesos, que se absorbe en el intestino, que llega a los huesitos, mejorando la calcificación del esqueleto. Por eso se llama la vitamina antirraquítica o preventiva del raquitismo. También le llaman la vitamina de los rayos solares. Vitamina que ahora está muy estudiada más porque también permite la defensa, ayuda a la inmunidad, ¿no? Y gracias a la piel pues tenemos esta vitamina. ¿Quién permite eso? El paso de los rayos Ultravioletas. Violetas. ¿no? Que hacen que el colesterol se convierta en la vitamina D3. ¿Dónde se activa la vitamina D3? En el riñón y en el hígado. La ¿Hígado? vitamina en el hígado activa ya se llama el calcitriol. Jóvenes, la vitamina D no es calcio, por si acaso. La vitamina D es una grasa. Su nombre de calcitriol se debe a que ayuda a que el calcio se fije a los huesos. O sea, la vitamina D está en la sangre y dice, calcio, por favor, vaya a los huesos. No te quedes en la sangre, vaya a los huesos, calcifica los huesos. Es la vitamina que mejora la calcificación, ¿no? Ahora, si analizamos la epidermis, es un epitelio de varias capas o estratos de células. La primera capa se llama la capa basal o germinativa. Esta capita de células que está en contacto con el tejido conectivo
puede recibir oxígeno y nutrientes, sus células se pueden multiplicar y tienen mucha actividad. Más arriba encontramos una capa llamada espinosa por las células de Langerhans y células de defensa que hay ahí. Más arriba las células empiezan a reducir el núcleo y se ven como granulitos. Se llama el estrato capa granuloso. Porque el núcleo se va a empezar lentamente a reducir, parecen porque tienen granitos. Más arriba el núcleo desaparece y las células se vuelven transparentes. La capa o estrato. Lean. ¿Aló? Lúcido. Lúcido o translúcido. Y más arriba se llama la capa córnea. Las células acumulan mucha queratina, que son los queratinocitos, ¿no? Conforme las células van subiendo ya empiezan a aplastarse planas, mueren y se forma una capa de células muertas, cuyas células se van a desprender por una exfoliación, ¿no? Inclusive hablamos que sobre esta superficie encontramos una capa Bacteriana. bacterias, las bacterias del epidermis. A ver, ¿qué bacterias hay en la epidermis? Sobre todo los estafilococos, algunos bacilos que forman la flora natural del epidermis, ¿no? No nos hacen daño porque no pueden ingresar, pues, ¿no? Ahora, vimos también, bueno, si quieren los repaso. En la capa basal, que sería el corte acá, encontramos unas células que han sido muy estudiadas, los Melanocitos. células que envían unas estructuras tipo ramificaciones, son células dendríticas porque tienen, miren, dendro que es ramifica, Modificación. y estas celulitas van a producir una proteína llamada la melanina. Esta proteína la van a ir enviando hacia capas superficiales y van a dar el color a la piel, la pigmentación, ¿sí? Ahora, como estas células son de mucha actividad metabólica, pues si dejamos pasar constantemente los rayos UV y alteran a estas células, alteran su material genético, se producen células alteradas que se van a multiplicar y van a empezar a invadir estas zonas. Y se produce el famoso melanoma, que es el cáncer de piel. Hay varios tipos de cánceres que afectan a la piel. Por ejemplo, el más agresivo es el cáncer llamado melanoma o melanoma maligno. Por ejemplo, si hay un cáncer que afecta al estrato espinoso, granuloso, puede ser mejor controlado. Miren, ¿por qué este es el más peligroso? Porque estas celulitas están en el estrato basal. Si esas células alteradas bajan y entran a la circulación, pueden ser transportadas a otros tejidos y puede invadir más tejidos y se llama metástasis. Por eso el melanoma es uno de los cánceres más agresivos de la piel, que no es el único, que hay varios tipos de cánceres. Muy bien, ahora, ¿qué es la melanina? Es una proteína que da la pigmentación o coloración a la epidermis. A mayor da también el color a los ojos, al iris y también a los cabellitos, ¿no? Dando la coloración. Si vemos ya la epidermis en una... A ver, la piel. Esta es la dermis, tejido conectivo, correcto. Acá encontramos su membrana basal, acá hay ácido hialurónico, colágeno, ¿no? Pertenece al tejido conectivo. La piel no es recta como en la lámina anterior, mire, va creando una especie de salientes y hundimientos. Le llamamos papilas. O sea, no es como la vemos en el dibujito, como capas así perfectas, ¿no? Es regular. Ahora, la primera capa de la epidermis se llama la capa basal. Ahí encontramos unas células. ¿Por qué están de color café oscuro? Son los células que producen la melanina. melanina. Es una proteína melano negro, ¿no? Ahora, encima de esta capa de células encontramos la capa espinosa, donde están las células de Langerhans. Encima está la capa granular. Más arriba una capa lúcida y encima la capa córnea, donde están las células que llevan mucha queratina. Y esto que se ve arriba, ¿qué serían? Células muertas que se empiezan a desprender, que es la exfoliación celular, ¿no? Exfoliar es
que salgan capas de las células muertas, ¿no? A ver, cuando las células de la epidermis, algunos melanocitos en algunas áreas se inactivan, se produce esta enfermedad llamada el vitíligo. Vitíligo. Es una enfermedad en la cual en algunas zonas las células se inactivan, o sea, dejan de producir melanina por áreas y hay zonas de despigmentación. Como les conté, y si quieren se los repito, los médicos no tienen un origen exacto. Esta enfermedad se puede producir por problemas de estrés, edad, por problemas químicos, ¿no? Hasta por problemas nutricionales, o sea, no hay un origen exacto. Pero lo que sí se sabe es que si las células se inactivan ya dejan de producir melanina y se producen zonas sin pigmentación, que puede ocurrir en distintas zonas del cuerpo. Puede ser en las manos o cara, espalda, abdomen, órganos sexuales, en cualquier parte. Ahora, la enfermedad es difícil de tratar. Miren, simplemente hay una razón. Si estas células no quieren funcionar, digamos que ya no funcionen, ¿es fácil o difícil que vuelvan a su actividad? Si algo muere, ¿es difícil volverle a dar vida? Dígame. Claro. Difícil. Claro. Difícil. Más fácil es anular algo. Por ejemplo, lo que trata mejor la dermatología es lo inverso. Por ejemplo, si aparecen muchas manchas en la piel, se llaman melasmas, manchas oscuras, paño, que le llaman las mujeres, es más fácil tratarlo porque si estas células dejan de producir melanina, entonces, ¿qué pasa con esa zona? ¿La puedo despigmentar? Segmentar. Borrar manchas. Por ejemplo, ahora se están haciendo tratamientos con láser fraccionado, láser con CO2, que van anulando estas células para que se despigmente la piel y pueden borrar pecas, pueden borrar, por ejemplo, hasta lunares, porque es más fácil que volver a pigmentar. ¿Qué es más fácil, matar o revivir una célula? Matar. Cuando la mato, pues ya no funciona, entonces deja de producir melanina y esa zona se aclara. Si las células no trabajan, es más difícil volverlas a hacer activas, que vuelvan a producir. Por eso el vitíligo es bien largo y difícil de controlar, ¿no? Cuando se afecta ya a las células de manera genética, a nivel general del cuerpo, por un desorden del ADN, todas dejan de producir melanina y se produce una despigmentación global llamada el Albinismo. Albinismo. Muy bien, jóvenes. Bueno, ya que hemos repasado, veamos los últimos epitelios. Ya, esto es fácil. Hay un epitelio de varias capas. Cuando es ya más de 2, se llama estratificado. Pueden ser 2 o 3 capitas. Si la última es cúbica, se llama estratificado cúbico. Este se encuentra en conductos de glándulas exocrinas, sobre todo sudoríparas, la unión anorrectal y también en el esófago del feto, que es muy escaso este epitelio, ¿no? Ya, ¿cuál sería el último para que me ayuden? ¿Aló? Cilíndrico. Cilíndrico. Correcto. El epitelio estratificado cilíndrico son varias capitas, la última tiene que ser cilíndrica. Las primeras no necesariamente, miren, como ven, son algo cúbicas, ¿no? Este epitelio, al llevar células cilíndricas en la superficie, es muy resistente al paso de flujos. Y lo tenemos los varones. Es el epitelio que está en la uretra peniana. Sí, también un poquito en la epiglotis. Por ejemplo, la uretra peniana ¿saben qué es la uretra, no? ¿Aló? Conducto. Sí, Es un conductito que parte de la vejiga. Va a pasar por la próstata y se llama uretra prostática. Pasa por membranas, uretra membranosa y va a pasar por el cuerpo esponjoso del pene. De ahí se llama uretra esponjoso. ¿Sí? Entonces, como por acá va a pasar la orina y también el flujo seminal, es una uretra muy resistente. Tiene que ser de varias capas y la última cilíndrica, ¿no? Saben que la uretra masculina es un conducto largo de 14 y 6 centímetros y cumple doble función. Por ahí pasa la orina y también el semen. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, si me responden esto, vamos a ver cómo va en anatomía. La uretra termina en el orificio meato urinario, ¿correcto? ¿Hasta ahí va bien? Ingresa por
Va a pasar por el cuerpo esponjoso. Esponjoso. Al inicio hay una pequeña dilatación que se llama veromontanus. Acá hay una pequeña dilatación. Eso se estudia en anatomía, que es el veromontanus. Como una pequeña dilatación, es en la parte del glande. Todo esto es la uretra. Acá hay una dilatación, pues pequeñita, como que el conducto es un poquito más ancho, se llama el veromontanus. Es una pequeña dilatación. Dilatación. Correcto. Muy bien, ya, bueno, esto para sus apuntes. A ver, ya. Vamos ahora el otro, que es el polimorfo. Tiene varios nombres, de transición mixta, distintas células, globuloso, urotelio. Miren, como ven, este epitelio lleva formas de células, pues se llama un nombre polimorfo. Mixto por la diversidad de células. Globoso porque las últimas células son globulares. Y la superficie que da el espacio es convexa. Y esto es muy interesante, porque al ser presionadas por un líquido va a sufrir cierta elasticidad. O sea, tiene distensión, se estira. Por lo tanto, va a cubrir las vías Vías urinarias. Se llama también el urotelio, cubre las vías urinarias, por ahí debe pasar el pichi. ¿Sí? Ya a ver conmigo, ¿qué es un epitelio de transición o polimorfo, globoso o mixto? Un epitelio de varias capas de células. Hay células cilíndricas, cúbicas, y las de la superficie, ¿cómo son? Globulares. Globulares. Con la superficie cóncava o convexa. 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 Al ser presionadas se va a poder estirar y sufre pequeña elasticidad. Distensión o elasticidad es lo mismo. Por lo tanto, va a estirarse y regresar a su posición. Y va a cubrir las vías Urinarias. urinarias. Desde la pelvis renal, los uréteres y la Vejiga. 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 A ver, ¿qué se llama la infección de la vejiga? Cistitis. Vejigitis. ¿Qué se llama la infección de la pelvis renal? Pielonefritis. Pielonefritis, correcto. Bueno, que acá hay todo un tema hablando de anatomía, de medicina, ¿no? Por ejemplo, acá en estos conductitos se pueden acumular pequeños cristales de carbonatos de calcio, ¿no? Que le llamamos los cálculos 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 renales. renales. Cálculo viene no de matemática, cálculo, de calcio. Son cristalitos de calcio. O sea, estos se pueden acumular en este conductito y provocan un malestar, mucho dolor, dificultad en el paso de la orina, hasta a veces sangrado. Y es una de las enfermedades más comunes de las personas, ¿no? Dice, tengo cálculos renales, ¿no? Renales. Son como piedrecitas de cristales de calcio que taponan los conductitos y provocan dolor intenso, dificultad para orinar, y si a veces se raspan vasos, hasta pueden tener hematuria, orina con sangre, ¿no? Exacto. Bueno, ya punto. Ya, vamos a seguir ya. Bueno, dejemos eso para otros temas. Otro epitelio es el epitelio pseudoestratificado. Este epitelio es un epitelio en realidad de una capa, pero parece de varias. La apariencia de tener varias capas lo da la posición de los núcleos, que están en distinta altura. Pregunta, ¿cómo saben que es de una capa? Las células deben llegar a la membrana Membrana basal. correcto. Ahora, este epitelio de varias capas, el más común es el cilíndrico, las células cilíndricas, que en la superficie las células desarrollan cilios. Se llamaría pseudoestratificado cilíndrico, ciliado. Ciliado. Este epitelio, los cubierto de una mucosidad que lo producen células caliciformes, y los cilios que empujan partículas, es el que cubre las vías Vías respiratorias. Historias. tráquea, bronquias, ¿no? Trompa de Eustaquio, ¿no? Es el epitelio de las vías respiratorias. Bueno, punto. Vamos a ver el último epitelio. Los epitelios Glandulares. Ya, jóvenes, no me fallen. ¿Qué es una glándula? Estoy de cólera. Una Es
Es una célula, grupo de células cuya función es elaborar sustancias y segregarlas. Entonces, las glándulas son órganos, células que se originan del tejido epitelial cuyas células sintetizan o elaboran una diversidad de productos químicos. Pueden elaborar enzimas, sustancias mucosas, hormonas, mezclas complejas como la leche. ¿Y qué hacen con esos productos? Los tienen que segregar o expulsar. Los van a botar a dos lugares. O los expulsan a la sangre o botan el producto hacia algún espacio o al exterior. Y toda glándula se forma a partir de tejido epitelial de revestimiento. ¿Cómo se originan las glándulas en el desarrollo embrionario? Estas celulitas que son de cubierta o de revestimiento empiezan a proliferar y empiezan a hundirse dentro del tejido conjuntivo, formando como invaginaciones. Al hundirse las células empiezan a cambiar su función. Se vuelven células glandulares, o sea, van a fabricar productos. Y van a tener dos destinos, botar el producto al exterior o a alguna cavidad o a la sangre. Ya tanta palabrería, ya las láminas es más explicativa que yo. Ya miren, ¿cómo se originan las glándulas? A partir de tejido Epitelial. ¿Qué se llama el tejido epitelial que cubre? Epitelio de revés. De revestimiento. Correcto. ¿En cómo se van formando? Algunas células del epitelio de revestimiento empiezan a hundirse, que es una invaginación. Invaginación. Empiezan a multiplicarse. Las de abajo ya no están cubriendo, entonces cambian su función, se vuelven células Glandulares. Dice, ya yo no estoy cubriendo, tendré que fabricar productos. Entonces, estas suelen ser las glandulares. Ahora, si termina el proceso y en la formación de la glándula se conserva la comunicación con el exterior o alguna cavidad por un conductito, se llaman las glándulas exocrinas. Ahora, si las células que se han proliferado y van a producir productos se separan del epitelio y quedan atrapadas dentro del tejido conectivo, ahí se rodearán de vasos sanguíneos y ahí van a echar su producto. Se llaman las glándulas Endocrinas. Ya, otra vez. ¿Cómo se forman las glándulas? A partir de epitelios de revestimiento. ¿Qué Revestimiento. hacen las células de los epitelios en algunas zonas del cuerpo? Empiezan a hundirse creando Invaginaciones. Esas células empiezan a proliferar, a aumentar, y las que están abajo cambian su función, se vuelven células Glandulares. tienen que fabricar alguna molécula. Si termina el proceso y la glándula conserva la comunicación, por un conductito se llaman las glándulas Exocrinas. Si se separan del epitelio y quedan atrapadas dentro del tejido conectivo y se rodean de vasos sanguíneos y ahí echan el producto, las glándulas endocrinas. Ya, muy bien. Entonces hay glándulas exocrinas y endocrinas. Obviamente que hay órganos que tienen ambas formas de glándulas, que son las mixtas. Vamos a ver una por una, ¿ya? A ver, clases de glándulas. ¿Cuándo es una glándula exocrina? Aquellas glándulas que tienen un conductito, un tubito para botar el producto hacia afuera o hacia algún espacio del cuerpo. Y primera condición, deben tener conducto. Segundo, la parte baja donde están las células que elaboran el producto, son células glandulares, se llama el adenómero. Viene el prefijo adeno, que es glándula. Esta zona es las células que fabrican el producto. Cuando una célula elabora y bota algo que se llama células glandulares. Y el prefijo de glándula es adeno. Siempre que lean adeno, ¿qué significa? Glándula. Glándula. A ver, pregunta, ¿qué es la adenohipófisis? Glándula de la hipófisis. Bueno, ya pasa, pero es al revés. Parte glandular de la hipófisis. Ya, si quieren les repaso. La hipófisis es parte del sistema endocrino, ¿sí? Tiene una zona glandular que produce hormonas, se llama la adenohipófisis. Porque hay otra zona llamada la Neurohipófisis. Ahí no se producen hormonas, porque ahí se almacenan. Entonces, ¿por qué se llama adenohipófisis? Ahí hay células Glandulares. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué se llaman esas células? Esas células acidófilas y
Basófilas. Basófilas, las acidófilas producen pues la hormona del crecimiento, ¿no? Bueno, ya punto. Entonces, ¿qué es el adenómero? La unidad funcional de las glándulas exocrinas, hecho de células Glandulares. las que fabrican los de moléculas. ¿Y cómo salen para afuera? Deben tener siempre un Conducto. conducto. Muy bien. Ahora, ¿cuándo es una glándula endocrina? Cuando se separa del epitelio, va a estar dentro del cuerpo, sobre todo dentro del tejido conectivo. Ellas se rodean de vasos Vasos sanguíneos. no tienen conducto. Más bien envían el producto a la sangre. Ya saben que lo que envían son las Hormonas. hormonas. Correcto, muy bien. Ya eso sí es fácil. Ahora, hay varios tipos de glándulas exocrinas. Las glándulas unicelulares. La glandulita solo consta de una célula. Se llaman exocrinas porque botan productos hacia algún espacio. Y acá tenemos unas células que están entre los epitelios de las vías respiratorias, digestivas. Ahí tenemos las células Caliciformes. esas células que están, Caliciformes. sobre todo en el aparato respiratorio, van a segregar una mucosidad, glucoproteínas, que van a formar un mucus que está cubriendo las vías digestivas y respiratorias. Se les puso células caliciformes, como ven la célula que está en celeste, tiene la forma de... Cáliz. Un cáliz. ¿Y qué es un cáliz? No es una copa. Ah. Cáliz significa copa. Se tiene la forma de una copita. Bueno, me están haciendo dar ganas de una copa de vino. Jóvenes años que no tomo. Bueno, mentira, bueno, Salud, ya. profe, salud. Salud. No, no tomo, pues estamos en pandemia, ¿no? Bueno, de repente después de una comida, una copita, pero ya, nada de trago. Bueno, ya, estas células ¿Ah? Dime. Mentira. Que me han visto borracho, que yo no. Nada. Bueno. No, la pandemia nos ha cambiado mucho. Bueno, punto. Ya, regresemos a esto. Estas células son las que producen una mucosidad. Pregunta, ¿por qué deben tener mucho retículo y aparato de Golgi? ¿Qué hace el retículo? Sintetiza proteínas y el liso sintetiza lípidos. Y el aparato de Golgi es un organelo de la secreción. Correcto. Van a segregar sustancias mucosas. Esto es lo que reviste las vías digestivas, ¿no? Respiratorias. Está entre las células del epitelio pseudoestratificado. Ciliado. Muy bien. Ya. ¿Cuándo es una glándula exocrina pluricelular? Son aquellas hechas de muchas células, son ya como órganos, ¿no? Estas glándulas van a producir diversidad de productos que los van a expulsar fuera del cuerpo o hacia algún espacio del cuerpo, luz. Luz es hueco. Pueden enviar productos al tubo digestivo, al exterior, ¿no? Y estas glándulas se clasifican según cómo terminan las células glandulares. ¿Se acuerdan? Hay las merocrinas, las apocrinas y las Holocrinas. Ya, las merocrinas son las que elaboran productos en el retículo, sobre todo, las segregan por exocitosis y las células no se alteran, pueden seguir con su trabajo. Ahí tenemos las glándulas salivales y el páncreas, los acinos pancreáticos. Hay otras celulitas que al segregar van a desprender la parte superficial de sus células. Aparte de botar el producto, salen con pedacitos de células. Ahí están las glándulas apocrinas, que son las mamarias. Y las holocrinas, el producto se acumula en el citoplasma y cuando las células ya terminan de fabricar, prácticamente las células se rompen y se bota todo el producto y la célula se destruye. Ahí están las glándulas sebáceas. Gracias. A lo mejor los laminitas, ya. ¿Cuándo una glándula es merocrina? Como las salivales y las del páncreas. Las células elaboran el producto y lo van a expulsar por exocitosis. ¿Sí? Miren, botan el producto que sale por un conductito y las células no se alteran para nada, siguen intactas. Se llaman
Merocrinas. Merocrinas. Ahí están las salivales y el páncreas. Las que producen el jugo Pancreático. Pancreático. Ahora, las apocrinas son aquellas que, estas células son las que van a fabricar el producto y lo acumulan y se desprenden fragmentos de las células, la parte superficial. Se llaman las apocrinas. Ahí están las glándulas Mamarias. mamarias. Y las holocrinas, por ejemplo, acá, se acumula el producto en la célula hasta que la célula prácticamente se rompe y sale junto con la secreción, sale todo por el conducto. Las Holocrinas. ahí están las glándulas sebáceas. Muy bien. A ver, pregunta. Cuando una glándula apocrina segrega el producto, ¿qué sale en la secreción? El producto y pedazos de las... Pedazos de las células. Correcto. Muy bien. Ahí están las mamarias. En la secreción de las glándulas merocrinas solo salen sustancias químicas que elaboraron las células Glandulares. glandulares. Ahí tienen las salivales, ¿no? Correcto. En las holocrinas como las sebáceas, todas las células se descomponen. descompone, correcto. Muy bien, Joel. Bueno, ya un descansito porque ya no, bueno, ya justo es la hora. De paso que estoy medio ronquito, como siempre. Bueno, jóvenes, espero que estén bien, cuídense mucho. ¿Qué es el domingo?